adjudicaron para la licitación internacional, tanto para el contrato de construcción como para el contrato de fiscalización. ¿Qué sucedió durante los meses de licitación? Terminó el concurso y la CAF, al encontrar inconformidades por parte de los oferentes, indica al alcalde, exalcalde del Cantón Paltas, Feijó en ese entonces, que no puede adjudicar el contrato a ninguna empresa hasta que no se resuelva el conflicto legal y hasta que legalmente no haya un informe jurídico que explique todas las preguntas, todas las cosas que tenía que realizarse para poder dar contestación a los oferentes. Se hizo caso omiso y se adjudicó al consorcio Ilinizas ese contrato. El 24 de diciembre del 2019 se le dijo igual que no podía firmar ningún contrato porque no podía estar adjudicado a ninguna empresa. Sin embargo, el 24 de diciembre, en un acto solemne en el Parque Central, se firmó el contrato, tanto con Ilinizas como con la empresa de fiscalización. Y para colmo todavía, y lo que dio más gravedad al asunto fue en enero, el 5 de enero me parece fue, que se adjudica ya el porcentaje que estaba establecido en el contrato que firmaron el 24 de diciembre, se desembolsó al consorcio Ilinizas. Pues entonces ahí empezaron más conflictos, la Corporación Andina de Fomento negó todo el respaldo económico que había adquirido con la institución con la finalidad de que se pueda llevar a cabo el proyecto de agua potable. Nosotros iniciamos en ese entonces el trabajo de fiscalización, yo como concejala, algo que se volvió, como usted lo manifestó hace un momento, doctor Freddy, algo polémico, cuando esto no tenía ningún tinte político, sino social, por la obra que se iba a recibir. Se empezaron a malentender las cosas por parte del exalcalde, que era opositora ciega a un proyecto de agua que la gente necesitaba, cuando a la final, conforme pasó el tiempo nos fue dando la razón. Se vio claramente cómo se manejó primero, desde la construcción de los pliegos, de qué manera se la hizo. Mire que hay una pregunta, hay dentro del proceso de participación de los oferentes dice que han descalificado una empresa multilateral. ¿Por qué? Porque en lo que se establecía en el concurso decía que los profesionales que participaban para el proceso dentro de la oferta no podían tener un título de cuarto nivel, solo de tercer nivel. Y como la empresa multilateral presentó dentro de la formación profesional de los técnicos con título de cuarto nivel, entonces quedaba descalificado. Entonces cosas así fueron las que no se pudieron explicar. Conforme pasó el tiempo se fueron dando más irregularidades que hoy están ya dentro de un informe de Contraloría para que se pueda dar ya las responsabilidades administrativas, los indicios de responsabilidad penal, puesto que permitieron fenecer las pólizas. Y aún con las pólizas vencidas se hicieron pagos posteriores al contratista. Algo que el día de ayer, en una entrevista de un medio local que tuvo el ingeniero Ortega, pues yo hice una llamada e increpé cosas que no tenían sentido, que no estaban apegadas a la verdad y que sobre todo desmerecen un trabajo que costó muchísimo tiempo para que la Contraloría pueda esclarecer qué es lo que sucede. Entonces, dentro de la administración municipal que me competía a mí estar presente, doctor, como alcaldesa del Cantón Paltas, dentro de esos 9 meses, el ingeniero Ortega aduce de que no se ha hecho absolutamente nada. ¿Qué pretendían ellos? ¿Y qué es lo que a mí me presionaban y lo que me exigía tanto el Banco de Desarrollo como los mismos contratistas? Que se realice una terminación de mutuo acuerdo para disque salvar el proyecto de agua. ¿Usted cree, doctor Freddy, que yo iba a firmar un contrato de terminación de mutuo acuerdo
sin que se esclarezca todas las cosas que están contempladas ya dentro de un informe. Entonces yo no podía de ninguna manera fallarle de esa manera al cantón. Se nombró una comisión administradora específicamente del proyecto de agua para que determine qué sucedía, pese a que no teníamos documentación, porque los técnicos de ese entonces de la administración del exalcalde Feijóo lo que hicieron fue dejar borrando toda la información, tanto en el tema digital como en el tema físico. Nos tocó un trabajo bastante fuerte con los 3 técnicos. Quien a la cabeza se encontró en ese entonces en el informe fue el ingeniero Guido Torres Jumbo. Fue muy difícil. Ellos tuvieron que llegar nuevamente a la captación para poder hacer un análisis y poder poner el estado de la tubería, el estado de las captaciones, qué es lo que existía y qué era lo que ya no existía. Pero sin embargo, el ingeniero ayer decía que no se ha hecho absolutamente nada. Entonces él pretendía que a lo mejor hagamos las cosas de forma apresurada y nos dejemos engañar y caigamos en el juego de que en realidad si se termina de mutuo acuerdo ese contrato, a la final se iba a recuperar un recurso que no depende de nadie más que de una corporación andina financiera que siempre fue ejecutiva en todas las cosas que propuso para poder continuar con el recurso no reembolsado. Pero él ya es ex contratista. Él dice que él ya no tiene nada que ver. Lo dice el municipio, lo dice el alcalde, lo dice en una comunicación oficial, dice, nos hemos reunido con el ex contratista. El ex contratista. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí hacen válida, doctor Freddy, yo le acabé de pasar a usted a su contacto un documento en PDF que dice, el acta de entrega de recepción única de fiscalización por terminación de mutuo acuerdo del contrato de consultoría mediante concurso público de fiscalización de obra, construcción, plan maestro de agua potable para la ciudad de Catacocha y los barrios de Buritaca, Veracruz, Sigiro, Las Cochas, Aguarrucia, Naranjo Palto, El Placer, La Supa, San Pedro Mártir, Chapango, Rancho Grande, Sauce, El Purón y Opoluca del Cantón Paltas, provincia de Loja. Al inicio de esta acta, ¿qué debiera tener como contenido en caso de que esta acta quisiera hacerse la legal? Primero indicando los antecedentes, porque al final del documento quien lo firma no es el exalcalde, que es el representante legal de la institución. Son 2 técnicos. Entonces empezarían diciendo que mediante delegación expresa, el alcalde delega a los ingenieros tales para que realicen la evaluación y procedan a la firma del acta de liquidación. Pero eso no existe, doctor. Yo he pedido y ayer igual le pedí, si dice que esta acta es válida para usted, ingeniero Ángel, ¿dónde están los documentos que validan que 2 técnicos hayan firmado esta acta? No lo supo contestar. Hay la entrega el tema de los 500 tubos que dice que le pertenecen al municipio. En un inicio es lo que él decía. Los 590 tubos que le pertenecen al municipio no tienen ningún ingreso legal a bodega municipal. El bodeguero municipal, en el tiempo que yo estuve, nos emitió una certificación que dice que en ningún momento él ha recibido la tubería, ni tampoco ha sido ingresada a bodega como inventario municipal. ¿Qué parte de lo que dice el contratista ustedes admiten, reconocen? Porque debe haber alguna parte que es legítima, que es correcta. Sí, cuando le preguntamos quién fue quien tuvo la culpa para que lleve al fracaso este proyecto, dijo que era la negligencia del exalcalde. Lo único válido que podemos tomar en cuenta. Porque del resto no hay validez, doctor, dentro de la parte legal. No hay coherencia en las cosas que dice. Ayer le pregunté muchas cosas, dijo que él no era el responsable, que él no tenía ninguna culpa con el pueblo paltense. Y yo le dije, ¿acaso cuando usted sabía que las pólizas se iban a fenecer y usted aún así permitió que se terminen las pólizas, sobre todo la de buen uso del anticipo, que hoy estuviese al menos haciéndose efectiva, doctor Freddy?
pero tampoco, sabiendo las fechas que tenían para poder firmar y actualizar, nunca hicieron absolutamente nada y dejaron vencer las pólizas. ¿Y qué sucedió después? Aparte de que se vencieron, todavía se les siguió pagando planillas con pólizas vencidas. Mira, solo le recuerdo, señora alcaldesa, le recuerdo que ese mismo contratista ganó el proyecto de agua de Zapotillo. De Zapotillo. Y luego del alcantarillado también le han dado. Pero no contentos con eso, según me dice el informante, el mensaje, también ganó un proyecto de alcantarillado y agua potable en el cantón Nangaritza de la provincia de Zamora, Chinchipe. Para que vea usted, o sea, la trayectoria del contratista. El contratista también me dice, otro amigo, dice, el contratista no tiene problemas solamente en Paltas, también en Zapotillo, hay graves, exactamente. Ya, entonces está sumándose a lo que decía. Pues este hombre ya lo conocían, entonces. Yo lo he timbrado al señor contratista, al ingeniero Ángel Ortega, para que pudiera también acompañarnos o decir su versión, pero no hemos tenido suerte con él. Y estos antecedentes que están diciendo de todas partes es grave. ¿Cómo se hizo eso? Claro, la situación, mire, incluso ayer él decía que él no es el representante legal del consorcio. Le comento que para la licitación internacional, doctor Freddy, ahí no figuraba en ninguna parte el doctor el ingeniero Ángel Ortega. Ya, solo antes que avance, le interrumpo porque tengo otra información, pero fidedigna también, pero fidedigna del lugar. Están diciendo que en Nangaritza se siguió el debido proceso para declarar nula la adjudicación. O sea, quiere decir que aquí abortó este concurso, este contrato, señora exalcaldesa. Ya ve, o sea, le dejaron pasar, se hicieron de la vista gorda en Zapotillo, y también entiendo que esta suerte corrió el cantón Paltas. Entonces este hombre, con lo que le dejaron pasar en Zapotillo, vino en Paltas a querer hacer lo mismo, según se deduce de esta. Pero no actuaron así en el municipio de Nangaritza. Miren lo que sucedió en el año 2012, en la segunda administración del exalcalde Feijó. Él fue el contratista beneficiario de la construcción del alcantarillado sanitario y pluvial del cantón Paltas, por más de 3 millones de dólares. Ese contrato también estuvo a favor del ingeniero Ortega. Con todos los antecedentes que hay aquí en el cantón respecto al alcantarillado, en las condiciones en las que hoy se encuentra, pese a que ha pasado todavía menos del tiempo establecido como para poder decir que a lo mejor en realidad el alcantarillado necesitaba ya algún tipo de mantenimiento. Ahora participa en este concurso del tema del agua potable, participa no Ángel Ortega, participa Iván Tapia Zárate. Él fue el representante legal que participó en el concurso de licitación como consorcio Ilinizas. En ninguna parte figuraba ni aparecía el ingeniero Ortega. Pero ¿qué pasaba? Nosotros sabíamos lo que pasaba al interno de la institución, doctor Freddy. Nosotros advertimos a la ciudadanía de Paltas que es frecuente la visita del ingeniero al exalcalde. Cuando ya se firmó el contrato en el parque, nunca llegó el ingeniero Tapia Zárate. Llegó un doctor Tenesaca, representante legal del consorcio, que fue quien firmó el contrato, acompañado del que ganó el tema de la fiscalización. De repente nosotros empezamos a buscar, porque pedíamos muchas veces por escrito como fiscalizadores que se nos haga conocer el contenido del contrato que se encontraba ya protocolizado en una notaría pública. Como nunca nos dio oídos, nos negó esa información, nosotros empezamos a buscar en las dos notarías que existen aquí en el Cantón Paltas, y en la notaría segunda resulta que realizan el trámite porque es por sorteo. Se sortea dependiendo del número de notarías cuando es trámite público, y el sorteo recae en la notaría segunda del Cantón Paltas.
Así que con todo el derecho que me asiste la ley a hacer un documento público, acudí ante el señor notario para pedirle una copia. Y resulta que dentro de la copia de la firma del contrato aparece el nombre de Miguel Ángel Ortega Larrea. En ninguna parte estaba el ingeniero Tapia Zárate, en ninguna parte estaba ningún otro nombre que no sea el ingeniero Miguel Ángel Ortega Larrea, hijo del ingeniero Ángel Ortega Ramón, quien realizó el alcantarillado y quienes están también lamentablemente en el tema de Zapotillo. Bien. Entonces ahí más nos pusimos sobre alerta para poder ir haciendo el seguimiento sin que se nos escape detalle alguno, para poder esclarecer y contarle al pueblo de Paltas todo lo que sucedía detrás del proyecto. Y a la final, doctor Freddy, mire cómo el tiempo va dando la razón a todas las cosas que advertimos. Mire cómo hubiese quedado un proyecto si el señor Feijó terminaba una administración municipal. Con más mentiras, porque hicieron pruebas de agua a presión, cuando a 2 curvas de donde hacían la presión se encontraba un tanquero con una bomba de presión que decía, este es el agua que va a salir de la tubería que se está canalizando desde el Andap. Esa burla nos hicieron al pueblo de Paltas y dicen que hoy ellos son quienes en realidad aman a su pueblo y que aún con todas las falencias, si hubiese realizado el proyecto de agua, ¿cómo se iba a realizar si ya el municipio no tenía recursos? Ese es el motivo por el cual tanto mi persona como la nueva autoridad ha recibido sin recursos la institución municipal más que deudas a contratistas, a proveedores. Fue precisamente por eso, porque se acabaron el dinero que adjudicó el BEDE como crédito reembolsable. Y el crédito no reembolsable jamás desembolsó un centavo la Corporación Andina de Fomento, precisamente porque nunca se subsanó todo lo que se había pedido que se subsane. Ya, muy bien. Vamos recuérdenos por favor el monto del proyecto. El monto del proyecto de agua es de 13.677.225.78. Ya, bueno, ya, imagínense, 13 millones y pico, ¿no? ¿13 millones? ¿Cuánto? 13.677.000. O sea que estamos autorizados para decir 14 millones. 14 aproximadamente, millones. ¿no? Aproximadamente. Claro, 14 millones y después dicen que no estamos en Dubái. Miren ustedes, si a eso le sumamos, ¿cuánto será el proyecto fallido en Zapotillo también de agua potable? Estamos hablando de millones ahí también, millones de dólares. Solo que nos dicen que acá en Nangariza nos están diciendo que se le frustró pese a toda la presión política y económica que ha ejercido este hombre. Pero ¿de dónde viene esa presión política? ¿Por qué políticos podrían presionar a favor de la compañía? Pues porque estamos hablando de millones de dólares. Eso es clarísimo. Otro mensaje dice, Feijó, al igual que el Chato, hizo el contrato entre gallos y medianoche, pese a las advertencias del BEDE. Otro mensaje dice, Tapia Zárate es tío de ex asambleísta Lucía Plasencia Tapia, dice este mensaje. Bueno, ahí hay. 13 millones de dólares. Por eso estamos hablando de la presión política. Fíjese, gracias, querido compañero, por la información de esa vinculación familiar que a veces no es buena, pero justo se alinea con la información de esta querida amiga, también en este caso es mujer, que nos ayuda con esto, de hacer la aclaración de que ellos no se dieron pese a la enorme presión política, dice, que hubo. Entonces hubo presión política para estafar a estos pueblos. Si se dan cuenta ustedes, es lo que a veces tenemos miedo de decirlo, y por eso es que se nos roban las tortillas. En Zapotillo, por ejemplo, entre los dos proyectos suman 9 millones aproximadamente, me dice. Dios mío. 9 millones de dólares, más 14 millones de dólares, estamos hablando de 23 millones de dólares solo en 2 cantones. De esta persona que nadie lo conoce, nadie sabe quién es, 23 millones de dólares en 2 municipios. Oídmelo bien, en 2 municipios, solo en 2 municipios. Y
Bueno, dicen que fue muy duro en Nangaritza conseguir anularle este contrato, ¿no? Estamos hablando de 23 millones de dólares de este contratista, los dos contratos fallidos. Y entonces la justicia es lo que queremos ver, las entidades de control las queremos ver. Uno de los que respalda, dice otro mensaje, al ingeniero Ortega y principal mentor es el ex prefecto de Zamora y asambleísta Salvador Quispe. Salvador Quispe, así es. ¿Cierto es? Ya ve. Así es. Ya ve, imagínese usted, entonces, tenemos un ex asambleísta de Zamora y otra ex asambleísta de Loja, probablemente, ¿no? Probablemente. Y con el de Nangaritza sumaba 4 millones de dólares. Es decir, estábamos hablando de 27 millones de dólares solo de un contratista. Entonces, por eso es que ustedes ven ahí que el resto de ingenieros jóvenes, contratistas, no pueden, no tienen acceso. La única posibilidad es andar atrás de ellos, corromperse, hacer otras cosas, porque ellos acaparan todo por la enorme influencia política que tienen, ¿no? Y que reciben. Que reciben apoyo, reciben influencia política. Ahora, señora alcaldesa, ese proyecto amenaza con perderse o hay alguna forma de resarcir el daño. El proyecto ya está perdido, doctor Freddy. El proyecto está perdido desde que el Banco de Desarrollo en enero del 2022, todavía en funciones, el exalcalde, dio por terminado unilateralmente el contrato entre el banco y el municipio, dando meses de plazo para que se devuelva todo el desembolso que hizo el Banco del Estado. Sin embargo, dentro del tiempo en el cual estuve yo como alcaldesa, se llegó a un acuerdo de pago, porque ¿de dónde íbamos a pagar más de 5 millones de dólares si el municipio estaba con un déficit altísimo, con deudas a contratistas y a proveedores? Era imposible que se pueda pagar los 5 millones. Así que se llegó a un acuerdo que lo terminó firmando la autoridad actual, en la que se paga para 10 años la cantidad mensual de $60,000. Eso es lo que el pueblo paltense está pagando mensualmente por un proyecto inexistente, fallido y con todos los problemas que trajo. Yo quiero solamente algo acotar en el tema del Cantón Zapotillo, doctor Freddy, porque yo también hice seguimiento. De hecho, hubo un comité cívico, me parece que estuvo una junta cívica que estuvo al frente del tema de este proyecto, y se consiguió información que ellos incluso nos hicieron llegar, en las cuales dentro del concurso pone como experiencia la construcción del proyecto de agua potable para Catacoche y 14 barrios por el monto total, cuando él mismo habla de que se ha terminado en una primera etapa. Entonces yo creo que no puede ser valedera una experiencia que no fue concluida, de un proyecto que tuvo problemas y que de ninguna manera todo lo que dejó haciendo o lo poco que pudo haber construido aquí dentro con la construcción del proyecto supera los 13 millones de dólares. ¿Por qué incluso intervino el exministro del MIES, el exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda? Intervino y lo denunció al alcalde Feijóo por irregularidades? Supongo que es de este contrato, ¿no? Es de ese contrato, sí. Fíjese usted, pero ¿cómo es que hicieron caso omiso? ¿Cómo es que no prosperó? Incluso con la denuncia del ministro. El ministro lo denunció al alcalde por irregularidades, el ministro Iván Granda. Pero aún así, como usted dice, se hizo caso omiso. Créame, lo que es algo de no creer, algo que en realidad a uno le causaba decepción, porque cuando yo fungía la función de concejala, créamelo, ver las puertas cerradas de donde golpeábamos para que nos pongan atención, para que nos hagan caso, para que nos ayuden, cada día era menos esperanzador. No había ningún motivo en el que nosotros podamos en realidad decir a la ciudadanía esto es lo que está pasando y tenemos para fundamentarlo, a no ser que cuando terminó sus funciones el economista Kevin Jiménez, en ese entonces gerente del Banco de Desarrollo, recién ahí él decide empezar a ayudarnos con información.
Mientras tanto, no había cómo, no podíamos tener la información, nos ponían por escrito que todo tiene que realizarlo la autoridad porque eso guarda un sigilo de información. Entonces fueron años, doctor Freddy, porque eso nosotros lo iniciamos, digo nosotros porque fue en conjunto con 2 compañeros concejales, lo hicimos desde el año 2019. Cuando recién se empezaron a esclarecer las cosas y el tiempo empezó a dar la razón mediante cada cosa que encontrábamos y podíamos documentar para poder respaldar, fue en el año 2022. Entonces, mire todos los años que nos tocó batallar, y en el tema político, como usted dice, él tenía el sartén por el mango, tenía los micrófonos a su disposición, tenía el poder de estar en un espacio donde podía decirle a los dirigentes barriales lo que a él le convenía. Acudió a instituciones financieras a desmerecer todo el trabajo que Jennifer López venía haciendo, porque ahí no nombraba a los 2 concejales, solamente era yo, aquella que movía las cosas con tal de retrasar el desarrollo del pueblo, porque así era yo para él, una trazapueblos. Entonces, a la final el tiempo, doctor, va dando la razón y va diciendo en realidad quién es quien se opuso, quién es la persona que ha detestado al cantón, porque con todo lo que ha pasado, eso es lo que quiere decir. Presenté el 9 de mayo del 2023, antes de culminar mis funciones, una vez que me pude documentar, una vez que tuve ya la certificación del Banco Central del Ecuador que indicaba el movimiento que se hizo del pago de una planilla con pólizas vencidas, pude acudir a la Fiscalía para poder dejar una denuncia por presunto delito de peculado. Esa denuncia desde ese entonces a la actualidad, lastimosamente, no ha habido ningún seguimiento, no camina. Hoy yo soy quien está moviendo, preguntando con la finalidad de que no queden las cosas en la impunidad, que se haga justicia. La autoridad actual, como representante legal, tiene la obligación de defender el interés municipal y los recursos del pueblo. Pero como la denuncia la puso Jennifer López, entonces las cosas no le interesan si caminan o no caminan. Yo no lo hice a título personal, doctor Freddy. Muy bien. Yo lo hice como representante Ahora, legal. Nos queda un par de minutos solo para decir, entonces, esto pasará a otras instancias, a otros niveles de denuncia. Ya entiendo que la Contraloría hará su parte, los órganos financieros internacionales, la suya. Bueno, ¿ellos qué hacen? Suspenden, no dan los recursos, pero pedirán cuentas también, ¿no? Pasará a la Fiscalía, no sé cuál será el siguiente paso. Espero que la Contraloría, en el informe final que sabemos que está en Quito, allá en manos del señor Contralor General, pues dé los indicios para que se vincule con la denuncia que está puesta en la Fiscalía. Claro que hay que pedir cuentas. Ayer mismo en la entrevista dio más preocupación al escuchar que dice el contratista que él solo le han pagado $1 millón y algo de dólares. Y en la cuenta del crédito de vinculación entre el BEDE con el municipio del Cantón Paltas no hay ningún centavo de ese crédito. Entonces, ¿dónde está el dinero restante? ¿Dónde están los casi 3 millones de dólares? ¿Qué hicieron con ese dinero? Aparte, sin contar con la certificación presupuestaria de disponibilidad de recursos, se pagaron valores extra, fuera de lo que el Banco de Desarrollo desembolsó para este proyecto. Entonces, claro que tiene que haber una explicación, dónde está el dinero, qué hicieron con todo el dinero, cómo se dividió, si el excontratista dice que no tiene, que no existe. Entonces son cosas que tienen que esclarecer en ese informe y sobre todo con las acciones de responsabilidad, no solo administrativa, no solo el tema de las glosas, sino también que se pueda tener sanción en el tema penal y de esa manera se deje un precedente para que quienes participan en estos procesos hagan las cosas de forma transparente y no permitan que en el camino haya un condicionamiento que reste los recursos que le pertenecen, obras que tienen que estar 100% garantizadas para su durabilidad. No se pierda, por favor, y ayúdenos con esta información. Vamos a hacerle seguimiento de lo que está ocurriendo allá en Paltas. Un abrazo grande, le quedo muy agradecido. A usted, doctor, muchas gracias. Muy bien.